La realidad no es fija. Cambia en el instante en que la observas. Un simple ejemplo lo revela. Una roca. Los materialistas dirán que seguirá siendo roca aunque no creas en ella. Pero eso es solo un hábito de la mente. Antes de que existieran humanos, no había rocas. Había materia vibrando, sin nombre, sin forma, sin concepto. Fue la conciencia la que organizó ese caos en objetos reconocibles. La roca no es una cosa, es una interpretación. Un acuerdo mental repetido hasta volverse costumbre. Esto significa que la realidad no está hecha de cosas, sino de percepciones. Y esas percepciones son moldeables. Cambia tu observación y cambia la forma en que el mundo responde. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos es incómodo. Que todo lo que llamas real no es más que una construcción sostenida por tu mente y por la mente colectiva de millones de personas. La pregunta es, ¿quieres seguir viviendo en una realidad heredada o prefieres crear la tuya propia? Si buscas respuestas diferentes, si quieres despertar tu conciencia, suscríbete ahora, porque lo que viene puede cambiar la forma en que ves todo. Piensa en esto. La realidad que ves cada día no es objetiva, es un entrenamiento. Tu mente aprendió a etiquetar, clasificar y repetir interpretaciones hasta volverlas verdades sólidas. La roca sigue siendo roca porque fuiste condicionado a verla así. El color que percibes, la textura que imaginas, incluso el peso que anticipas, son patrones construidos por la memoria y confirmados por la costumbre. Lo olvidas porque la repetición borra asombro. Pero cuando cuestionas esos hábitos, aparece la grieta. Descubres que lo que llamas realidad es simplemente la versión más estable de tu percepción. Un hábito colectivo. Los idiomas, las leyes, las monedas, las naciones, todos son acuerdos mentales. Nada de eso existe por sí mismo. Existe porque suficientes personas lo sostienen con su atención. Esto revela algo poderoso. La realidad no está afuera esperando que la observes. La realidad se construye contigo. Tus pensamientos y creencias son la materia prima de lo que experimentas. El mundo es menos un escenario fijo y más un espejo de tus percepciones. Y como todo hábito, puede romperse o reemplazarse. Si una roca es solo un hábito, ¿qué otras certezas de tu vida son ilusiones sostenidas por la costumbre? Esa es la primera puerta para empezar a ver distinto. Entender que lo real es mucho más frágil y moldeable de lo que imaginas. En 1935, el aviador francés Antoine de Saint-Exupéry trabajaba como piloto de correo aéreo, encargado de transportar correspondencia en la peligrosa ruta entre Francia y Sudamérica. Era una misión arriesgada, y el destino jugó su carta. Su avión cayó en pleno desierto del Sahara. Sin agua, rodeado de arena infinita, su única compañía era la certeza de que podía morir. Pero en ese límite extremo, ocurrió algo inesperado. Una visión. Un niño apareció entre las dunas, como surgido de otro mundo. Ese niño le habló sobre lo invisible, sobre la conciencia que sostiene la vida más allá de lo material. Exupéry nunca olvidó ese encuentro. Años después, lo transformó en literatura. Fue el germen del Principito. Lo interesante no es si aquel niño existió físicamente. Lo esencial es lo que reveló, que incluso en la desesperación, la mente puede abrir un portal, un diálogo interior tan vívido que reorganiza la percepción de la realidad. Exupéry dejó de ver el desierto como una condena y empezó a verlo como un escenario de revelación. Un cambio de mirada que no alteró el entorno, sí transformó la experiencia de estar allí. Eso es lo que la conciencia hace, convierte el mismo hecho en historias radicalmente distintas. El desierto puede ser cárcel o puede ser puerta, dependiendo de cómo lo observes. Ese episodio nos recuerda que la realidad no siempre cambia por fuera, cambia primero por dentro. Y cuando la percepción se altera, todo el mundo adquiere otro significado. La pregunta es, ¿cuántos desiertos en tu vida estás viendo solo como castigos, cuando tal vez sean escenarios que esconden un principito esperando hablar contigo? La historia está llena de ejemplos donde la conciencia dobló lo imposible
y reescribió lo real. Toma a Juana de Arco, una adolescente campesina, sin formación militar, afirmaba escuchar voces celestiales. Con esa convicción arrastró a un ejército entero a la guerra. ¿Fueron reales esas voces? La pregunta es otra. ¿Acaso la realidad tuvo opción de ignorarlas? Su certeza convirtió visiones en hechos. La conciencia de una joven alteró el rumbo de una nación. Otro ejemplo, Giordano Bruno, filósofo del Renacimiento. En su visión, el universo no era un mecanismo frío, sino una mente viva, infinita. No habló de materia inerte, sino de un campo de conciencia sin fronteras. Ese pensamiento lo llevó a la hoguera, pero también abrió el camino para ideas que siglos después dieron forma a la ciencia moderna. La conciencia como fundamento del cosmos. Una idea peligrosa porque desarma la noción de un mundo fijo y controlable. Y luego está Thomas Nagel, filósofo contemporáneo. Se preguntó, ¿qué se siente ser un murciélago? Podemos estudiar su biología, su cerebro, su sonar, pero jamás sabremos lo que significa ser ese animal desde dentro. Ese desde dentro es la esencia de la conciencia, la experiencia subjetiva, no reducible a fórmulas, imposible de medir con instrumentos. Todos estos casos apuntan a lo mismo. La realidad no es solo hechos, es interpretación, significado, experiencia. Juana de Arco transformó voces en victorias. Bruno convirtió el universo en mente infinita. Nagel nos recordó que lo real incluye lo que no podemos calcular. El patrón es claro. La conciencia no observa pasivamente, interviene, modifica, convierte lo improbable en inevitable. Entonces, ¿cuántas de tus certezas son en realidad moldes que esperan ser quebrados? Lo que defines como imposible quizás solo espera que alguien lo mire distinto. La filosofía nos inspira, pero la ciencia también empieza a mostrar que la conciencia no es un simple efecto secundario del cerebro. El neurocientífico Carl Prieram propuso la teoría holográfica de la mente. Imagina un holograma. Cada fragmento contiene la imagen completa. Rompes una parte y en ella sigue estando el todo. Prieram sugirió que el cerebro funciona igual. Cada zona guarda patrones que reflejan la totalidad de la experiencia. Esto implica que la conciencia no está localizada en un punto, sino distribuida, expandida, interactuando con la totalidad. Tu mente sería menos un procesador y más un campo resonante, capaz de conectar con estructuras más grandes que tu cuerpo. Aquí entra en juego otra pieza, los qualia. Ese término describe la vivencia subjetiva de cada cosa. El rojo que ves, el aroma del café, la textura de la música. La ciencia puede analizar longitudes de onda o frecuencias, pero jamás acceder a cómo se sienten dentro de ti. Esa brecha demuestra que la conciencia no se reduce a datos físicos. Hay algo más, un desde dentro irreductible. Lo interesante es que esta subjetividad no es un error del sistema. Es el sistema. Sin conciencia, no hay experiencia. Y sin experiencia, no existe la idea de realidad. Piensa en esto. Dos personas pueden vivir el mismo hecho. Una ruptura, un despido, una victoria. Y cada una experimenta un mundo distinto. La materia no cambió. Lo que cambió fue la conciencia que la interpretó. Si la mente funciona como un holograma, entonces cada individuo contiene la totalidad del universo codificada en su interior. No observas el mundo desde afuera. Eres una proyección del mismo campo que sostiene todo lo que ves. En esta visión, la conciencia no es un subproducto. Es la fuente, el escenario y el protagonista a la vez. Creer que la ciencia puede llegar a comprender la conciencia tan solo manipulando cifras es como intentar entender los significados de un poema contando el número de letras. Las tradiciones espirituales también vieron lo que la ciencia empieza a intuir:
La conciencia no está separada de la realidad, es su tejido invisible. En la filosofía védica se dice que el Atman, el ser individual, es idéntico a Brahman, la conciencia universal. El yo no es un ente aislado, sino un reflejo del todo. Lo que llamamos individuo es una ola que olvida ser océano. El Talmud enseña algo similar con otra imagen. Cada persona debe verse como si el mundo entero hubiera sido creado para ella. No es un mensaje de egoísmo, es un recordatorio de que tu conciencia es el lente a través del cual el universo existe. El mundo no ocurre sin alguien que lo experimente. La Kabbalah habla del Olam Abba, el mundo por venir, no como un lugar lejano, sino como un estado de percepción. La realidad futura se revela en la medida en que expandes tu conciencia. El mundo cambia porque tu forma de verlo cambia. Todas estas visiones convergen en un punto. La conciencia no observa la creación desde afuera. La conciencia es la creación desplegándose desde adentro. La pregunta es clara. ¿Qué versión del mundo eliges sostener con tu percepción? Porque en cada mirada, en cada interpretación, se está jugando mucho más que tu opinión. Se está jugando la forma misma de la realidad. Ahora ya lo sabes, la realidad cambia en el instante en que la observas. Lo que parecía fijo, una roca, un recuerdo, una derrota, es solo una interpretación. Y esa interpretación puede transformarse. Saint-Exupéry en el desierto, Juana de Arco frente a su ejército, los filósofos y místicos de cada época descubrieron lo mismo, que la conciencia no espera que el mundo se mueva, lo mueve. Tu vida entera es prueba de ello. Tus pensamientos y creencias ya están moldeando tu presente. La pregunta no es si la conciencia crea la realidad. La pregunta es, ¿qué realidad estás sosteniendo con tu mirada hoy? Si esto te hizo cuestionar tu forma de ver la realidad, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje. Porque cada video que ves aquí es otra ventana para recordar, el poder siempre estuvo en tu conciencia. Y ahora depende de ti observar distinto. Y si quieres seguir afinando tu mente, toca alguno de los 2 videos que ves en pantalla. Elijas el que elijas, vas a avanzar.